Buenos días. Vamos a continuar entonces con nuestro tema del transformador monofásico y vamos a comenzar resolviendo el diagrama del secundario con carga capacitiva, que fue nuestra tarea que habíamos dejado en el video anterior. Entonces comencemos. Vamos pues con el primer paso. El primer paso era, lo voy a hacer de memoria prácticamente, trazar B2 a 0 grados. Esta es nuestra referencia, B2 del diagrama vectorial. ¿Listo? Un error que vi cometer a algunos de ustedes en los quizzes que me mandaron. Si esta es mi referencia y yo tengo un punto de observación, digamos aquí está mi ojito, y el sentido de giro del diagrama es en sentido antihorario como secuencia positiva, en una carga inductiva, la tensión está adelantada con respecto a la corriente. Entonces nosotros pintábamos acá, voy a hacer este lapicero rojo, era la corriente IL, ¿cierto? Porque la carga era inductiva. Como ahora la carga es capacitiva, entonces ahora la que adelanta la corriente es la que adelanta a la tensión. ¿Qué me refiero yo cuando eso adelanta? En un ángulo θ menor a 90 grados. Es quién pasa primero por este punto de observación. En este caso pasa primero el vector corriente de carga IL. En el otro caso pasaba primero la tensión B2. Y sobre esta premisa, que es la que da la naturaleza de la carga, es la que da el ángulo θL, entonces continuamos con los siguientes pasos del diagrama. ¿Qué era lo siguiente? Había que multiplicar, recuerden que esto es de una ecuación, ¿cierto? La ecuación del secundario. ¿A qué es igual la ecuación del secundario? B2 es igual como vector, ¿cierto? Es igual a ¿quién? A R2 más JXL2 por IL más E2. ¿Qué era lo que hacíamos nosotros para despejar? Despejábamos E2, ¿cierto? E2. E2 ese es igual a B2 menos R2 más JXL2 por IL. ¿Listo? Entonces nosotros vamos a continuar con esos pasos en el sentido de resolver el diagrama de acuerdo a los pasos que teníamos. Bueno, creo que tengo aquí un pequeño errorcito. Aquí es un menos sería con menos IL, con menos I2, pero como es IL, entonces es más para que quede la misma ecuación, ¿cierto? La misma ecuación. Vamos a trabajarla así, los fasores. Muy bien. Y entonces el siguiente paso, ¿cuál era? El siguiente paso era decir que paralelo, voy a empezar a hacer esta multiplicación. Esta IL por esta R2 y después esta IL por esta JXL2. Entonces B2 ya lo he trazado, IL ya la dibujé, paso 2. Vamos entonces con la porción de tensión. Miren que lo que se suman siempre son tensiones, porque es B por I, B igual a I por R, digo, entonces aquí me queda IL R2 y es paralelo. Esta rayita significa que es paralelo, esta rayita, ¿cierto? Paralelo IL a la porción de la tensión IL que cae en la resistencia del secundario R2. Y después a 90 grados está la carga, la tensión que cae en la reactancia. Entonces esto es IL por XL2, por o sin J. No me interesa mucho por ahora porque son vectores. ¿Listo? Es la forma vectorial. Y aquí tenemos el resultado que nosotros deberíamos haber comprobado en nuestras casas.
Este es la suma, mire, ILR2 más ILJXL2 más B2, toda esta suma de estos tres vectores me da como resultado E2. Y a 90 grados de E2 tengo el flujo mutuo. ¿Listo? Esos son los pasos y aquí podemos comprobar quién es más grande. B2 es mayor que E2 para una carga capacitiva. Perfecto. Listo, entonces esa es la solución del problema que habíamos planteado a manera de tarea para la clase pasada. Ya lo vamos a dejar después ahí escaneado en el classroom del grupo. Lo que vamos a continuar ahora es con el diagrama vectorial del primario. ¿Sí? Tenemos que hacer diagrama vectorial de cada una de las ecuaciones del transformador. Entonces vamos a trabajar con el diagrama del primario. Para poder hacer el diagrama vectorial del primario, lo que tenemos que hacer es despejar la ecuación del primario. ¿Listo? Entonces vamos pues a recordar. Pongámosle aquí primero el título, pues para que quede todo bien clarito. Diagrama vectorial o fasorial del devanado primario, del transformador monofásico. ¿Listo? Y nosotros habíamos dicho que la ecuación era entonces, ¿cuál? B1 es igual a paréntesis R1 más JXL1, que era el flujo de fugas representado en la reactancia o en la inductancia LL1, estamos trabajando aquí con la reactancia, por la corriente del primario más la tensión que se induce en el primario. Ahora nuevamente vamos a despejar E1, la tensión inducida. Entonces es igual a B1 menos paréntesis R1 más JXL1 por I1. Y esa es la ecuación con la que vamos nosotros a trabajar. Mi diagrama. ¿Listo? ¿Qué hay que considerar a manera previa? Digámoslo así, como previa. Vamos a considerar que E1 está en fase con E2. Esa es la primera diferencia de un diagrama con respecto al otro. Vamos a decir que ambas tensiones inducidas, tanto en primario como en secundario, están en fase y que la magnitud de esas tensiones está dada por la relación de transformación, es decir, E1 sobre E2 es igual a N1 sobre N2. Eso lo sabíamos de nuestro transformador ideal. ¿Listo? ¿Qué más tenemos que decir ahora? ¿Cómo será la corriente I1? Acuérdense que en el primario nosotros habíamos puesto una ecuación, digamos, una rama de magnetización. Esa rama de magnetización estaba, o rama magnetizante que la habíamos llamado, estaba siendo considerada como una reactancia en paralelo. Una reactancia en paralelo, ¿cierto? Entonces eso es lo que también vamos a intentar dibujar aquí. Vamos a ver cómo se puede dibujar esa reactancia en paralelo, cómo se va a considerar la corriente que fluye por ahí, ¿cierto? La corriente de esa rama era I' phi. Estoy tratando aquí de buscar el dibujo que ya habíamos hecho del diagrama del circuito magnético, del circuito eléctrico equivalente del transformador. Bien, entonces miremos. Con el dibujo del transformador del circuito equivalente es mucho más fácil de entender qué es lo que está pasando. Entonces, I1, la corriente del primario, será igual a la corriente I' phi, que es la que está pasando por la rama de magnetización, ¿cierto? Más I'L. Recuerden, la corriente IL es la que fluye por la carga.
Reflejada en el primario será la corriente I''L. La primera comita, o la comita aquí, me indica que es la corriente de carga vista desde el primario. Una comita primario, dos comitas secundarios. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero por ahora, mire, la corriente de la carga fluye hacia la carga vista por el primario y la corriente I'' es la que fluye por la rama de magnetización. Entonces, I1 es esta corriente que va por esta inductancia más la corriente que circula por el devanado primario en función de la corriente de carga. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿cierto? Ahora, la rama de magnetización en realidad, esa rama de magnetización la vamos a plantear como una inductancia L1 o, perdón, LM o XM y RC. Ya van a ser las dos componentes con los que vamos a modelar las pérdidas en el núcleo del trafo, donde RC, resistencia del núcleo, es el calentamiento del núcleo, y LM o XM, acuérdense que X es igual a 2pi por F por L, ¿cierto? XL. Entonces podemos usar XM, que vendría dada en ohmios, o podríamos usar LM, que vendría dada en henrios. ¿Listo? Entonces, miren, por aquí, esta es la que está pintada acá, viene I''. Por aquí viene una que vamos a llamar I''C. Y por aquí viene una corriente que se llama I''M. Y esto es lo que va a estar conectado entre el primario y el secundario. Esta es la rama de magnetización. ¿Qué era XM? Las pérdidas por histéresis. ¿Listo? Pérdidas por histéresis. Entonces, digamos lo que falta ahí, que I'' realmente es igual a ¿quién? A I''M más I''C. Mire, estas dos que bajan en paralelo por estos dos elementos es la suma de estas dos es la corriente I''. I'' es la que viene fluyendo por la rama magnetizante y es igual, I1 es igual a esa corriente I'' más la corriente de la carga I''L reflejada por el primario. ¿Listo? Con eso en mente, entonces, vamos a continuar con nuestras deducciones. Vamos a decir también que la corriente IM está en fase con el flujo, ¿cierto? Porque el flujo circula por el núcleo, por la trayectoria media del flujo, la trayectoria media del núcleo. ¿Listo? Y esta corriente es la necesaria para mantener la magnetización del material. ¿Listo? Y vamos a decir que I''C está en fase con la tensión inducida. Tensión inducida. Muy bien. Además, estas son le representan las pérdidas por calor. Acuérdense, histéresis y calor en el núcleo. ¿Listo? Bien. Entonces también sabíamos que la relación de transformación era I2 sobre I1 igual a N2 sobre N1. ¿Listo? Pero entonces, miren, podemos decir lo siguiente. Perdón, aquí es I1 sobre I2. Perdón, I1 sobre I2. ¿Qué es I1? I1 es... podremos plantear la otra relación de corrientes. I1 es I''L e I2 será I2. Eso es igual a N2 sobre N1. Se mantiene la relación de corrientes. ¿Listo? ¿Por qué? Porque acuérdese que I2, además, recuerde que I2 es igual a menos IL. Entonces la relación sería I''L sobre IL igual a N2 sobre N1. ¿Listo? Esta es la relación que nosotros vamos a usar de corrientes para el trafo. Vamos a mirar la corriente en la carga versus la corriente en la carga reflejada en el primario. Muy bien, con base en esas deducciones, entonces empecemos a dibujar
el diagrama del circuito, el diagrama vectorial del primario. Primer paso, E1 está en fase con E2. Si usted se acuerda del diagrama del secundario, el diagrama del secundario tenía, vamos a usar este que es el capacitivo. B2 era nuestra referencia y había un ángulo, en este caso se ve mucho más grande que en el que hicimos con carga inductiva, vamos a llamarlo el ángulo alfa, ¿sí? Ese ángulo alfa era el ángulo en que la diferencia angular entre B2 y E2. Acuérdese que nosotros habíamos concluido que E2 no está en fase con B2. Entonces, como E2 es igual a E1, vamos a usar ese concepto para pintar aquí el E1 en un ángulo diferente a 0 grados. Vamos a pintarlo aquí. Y este es E1. Entonces, pasos. Pongámoslos acá. E2 igual a E1. Este es el paso 1. ¿Listo? Si quiere, más bien dígalo que E2 está en fase. Listo. Ya tengo E1. Ahora, lo que tengo que pintar es lo que sigue en la ecuación. Lo que sigue en la ecuación es la caída en la resistencia, R1 por I1. Si asumimos carga inductiva, podemos plantear lo siguiente, que al ser una carga de naturaleza inductiva, la corriente va a estar atrasada con respecto a la tensión. Eso es lo que siempre habíamos dicho. Pero como ahora estamos en el primario y hay que hacer todo este análisis de corrientes, ¿cierto? Hay que hacer este análisis de corriente. Entonces, vamos primero a dibujar otras variables de la ecuación, o otras variables de estas dos ecuaciones para poder tener claridad sobre cómo se hace la suma de las corrientes en el diagrama fasorial del primario. Entonces, miremos. Habíamos dicho que la tensión inducida siempre está perpendicularmente con respecto al flujo. Entonces digamos que aquí a 90 grados está el flujo, y es el flujo mutuo el que estábamos considerando en este punto, ¿cierto? Este es el flujo mutuo. Este es el flujo mutuo. Ese flujo mutuo es el que está produciéndose dentro del núcleo del transformador y es el necesario para que haya magnetización de los enlaces. Entonces está en fase con la corriente I'M. Entonces pintémosla. ¿Cómo se pinta algo que está en fase? Es más chiquito y está sobrepuesto al otro vector. Entonces este es I'M. ¿Listo? También habíamos dicho que la otra corriente, esta I'C, está en fase con la tensión inducida. Entonces mírela aquí. Voy a pintar un poquito encima, un poco gruesa para que la vean, ¿cierto? Esta sería I'C. ¿Listo? I'C. Y la suma de esas dos, de I'C y de I'M, es I'Φ, la corriente de la rama de magnetización. ¿Cómo hacemos para sumar dos vectores? Cabeza con cabeza, ¿cierto? Método del paralelogramo, y esta que está aquí es I'Φ. ¿Listo? I'Φ. Muy bien, entonces ahora tenemos que ver cómo vamos a pintar I'L, ¿cierto? I'L. I'L es la reflexión, digámoslo así, ¿cierto?, de la corriente de la carga que está circulando por el secundario, pero vista en el primario. O sea que I'L tiene que estar en fase con IL. ¿Listo? I'L en fase con IL, y solamente está afectada por la relación de transformación para corrientes. Entonces pintémosla también en un ángulo cualquiera, en retraso, ¿cierto? Podríamos decir que esta de acá, esta de aquí, es I'L.
Entonces ya tengo estas tres corrientes, ya encontré I' phi, ya la calculé también, mírenles esta negrita que está aquí. Y entonces ahora voy a hacer la suma de I'L más la suma de I' phi para poder encontrar la corriente del primario. Entonces hagamos esa medida, ¿cierto? Me llevo esta medida del vector acá, ¿sí? Vamos a ponerla aquí. Este sería, y este pedacito que es I'M lo voy a poner en la punta del otro vector. Y esta suma que está acá, esta que está acá, es I1. ¿Por qué? Porque es la suma de I'L más I' phi. ¿Listo? I' phi. Esa sería entonces la corriente del primario. La corriente del primario. Entonces vamos a escribir esos pasos antes de que se nos olviden. Segundo paso. E1 es perpendicular al flujo mutuo. Tercer paso, pinto en fase I'M paralelo a phi m. Y cuarto paso, I'C paralelo o en fase, ¿cierto? Con E1. Después trazo I' phi como la suma, paso quinto. Después dibujo I'L, paso 6, ¿cierto? Paso 6. Y ahora voy a escribir la suma, o voy a dibujar la suma de I1. Ese es el paso 7. En ese paso vamos. Ya hemos hecho 7 pasitos para resolver ese diagrama. ¿Qué es lo que queda? Algo muy similar a lo que era el diagrama del primario. Ahora voy a poner paralelo a este vector la caída, paralelo a este vector la caída entre R1, la caída de tensión, que es I1 por R1. Entonces este es paralelo, entre estos dos son paralelos, y este es I1 por R1. Muy bien. Después seguimos con la otra componente de tensión, que sería la corriente del primario por la reactancia del primario, y eso siempre está a 90 grados. A 90 grados, no le pinto bien esto aquí. A 90 grados está I1 XL1. Vamos a hacerlo un poquitín más grande para que nos quede más fácil hacer ese diagrama. Y lo que nos resta entonces simplemente es unir las puntas, el inicio del diagrama con el final del diagrama. Este sería B1 como vector. Y ese es entonces el diagrama vectorial del primario para carga inductiva. Entonces acá, diagrama vectorial del primario con carga inductiva. Pasos que nos faltan. Paso 8. Pinto I1 paralelo a I1R1, I1R1 perpendicular a I1XL1, paso 9, y finalmente en el paso 10 trazo B1. Listo, ahí están nuestros 10 pasos para poder resolver el diagrama vectorial del primario. Hay un tercer diagrama, algunos libros lo presentan y incluso algunos piden como taller o como ejercicio, como problema dibujarlo, que sería el diagrama vectorial completo del transformador, ¿cierto? Es la unión del diagrama vectorial del primario con el diagrama vectorial del secundario. Cuando hagamos el circuito exacto del transformador, que sería lo siguiente en el próximo video, lo miraremos. Podremos dibujarlo ya porque es la unión de ambos diagramas y ya tenemos los pasos para dibujar los dos. ¿Qué otras cosas vamos a decir con respecto a esos diagramas? Un poco para guardar la proporción, porque a veces uno se pierde en qué tan grandes va a ser los vectores de corrientes y corrientes por resistencias y todo eso.
vamos a decir que las caídas de tensión en R1 y R2, las caídas de tensión en R1 y R2, entonces caídas de tensión, la tensión que se pierde en R1 y R2 es aproximadamente menor o igual al 1% de las tensiones aplicadas en cada uno de los devanados, o sea, E1 y E2, y que las caídas de tensión en las inductancias XL1 y XL2 están entre el 2% y el 4% con respecto a las tensiones aplicadas, o sea, B1, B2, B1, B2. ¿Listo? Eso es un poco para saber cómo son las pérdidas o cuál sería la magnitud en un diagrama un poco más preciso. Entonces este video va a ser discutido en el chat del grupo y vamos a dejar por ahora el tema aquí. Vamos a pasar después a mirar el circuito exacto del transformador e intentar dibujar el diagrama vectorial completo, o podemos mirarlo, dejarlo como tarea. Ahí miramos a ver qué hacemos, porque finalmente lo que tenemos que llegar es a un circuito eléctrico equivalente del transformador para poder resolver problemas prácticos. Entonces, por ahora este primer video termina aquí y muchas gracias por su atención.